aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando estaba aún lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y había sido perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Que Dios bendiga su palabra en todos nuestros corazones. Amén. La palabra de Dios el día de hoy, mis hermanos, todos conocemos la historia del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo que se fue de su hogar, le pidió la herencia al padre, que la herencia se pide cuando el padre fallece. Sin embargo, este hijo se la pidió en vida. Quería pasarlo bien, no quería esperar que el padre se muriera para recibir su herencia, sino que quería pasarlo bien. Ahora, cuando se fue del lado del padre, en las costumbres judías, se hace un shiva, que es un luto de 7 días. Se cierra la ventana y todo, se hace un shiva de 7 días. Ya no es mi hijo, porque él pidió la herencia de cuando el padre, después de muerto. O sea, quiere decir que ahora mi padre para mí está muerto. Y se fue, no pensaba volver más. La pasó súper bien. Tremenda fiesta, tremendo copete, que el Señor nos bendiga, tremendo asado, lleno de amigos, mujeres, sobreabundado. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero todo lo material tiene un fin. Es de que lo material, cuando no está en las manos de Dios, cuando no está en los caminos de Dios, lo material se le acaba. Que el Señor nos bendiga. Porque no tiene nadie que se lo multiplique. Que el Señor nos bendiga. Y lo anda ocupando en cosas que no tiene que ocuparlo. Y sus prioridades no están donde tienen que estar. Entonces lo material se te acabó. Que el Señor nos bendiga. ¿Fue mala opción? ¿Fue una maldición? ¿Fue una prueba? No, fue una mala administración tuya y mía. No es culpa de Dios, ni una prueba ni nadie. Una mala administración tuya y mía nomás. Que el Señor nos bendiga, que no priorizamos las cosas. Que el Señor nos bendiga. Entonces, ¿cómo multiplicar lo que tenemos en nuestras manos? Punto 1, que venimos predicando hace tiempo. César lo que es del César, Dios lo que es de Dios. Amén. Es mejor tener el sueldo entero bendecido que tener es mejor tener el 90% de tu sueldo bendecido que tener el 100% de tu sueldo maldecido. A buen entendedor, pocas palabras. Que el Señor nos bendiga. Punto 2. El padre
ya había hecho luto por el hijo. Se había olvidado de él. Por eso dice que cuando lo ve, dice, fue movido a misericordia. Para ser movido en misericordia quiere decir que antes no la tenía. Debe haber estado triste, como le digo, debe haber hecho el Shiva, porque eso es lo que se hacía en los tiempos de los judíos, se hacía luto por 7 días, se cerraban las ventanas, todo eso. Pero el hijo en sí, lo que digo yo, pero si Dios está en todas partes, yo puedo hacer esto, yo quiero hacer lo que se me dé la gana, necesito una pausa de la iglesia, tómesela. Como usted quiera, hágalo. Pero le prometo que cuando usted vuelve a la iglesia, no vuelve en el estado que usted se fue. Vuelve mucho peor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Sí, Señor, amén. Por eso cuando el pastor dice, no, pero no te vayas, pero que aquí, tiene miedo que se me vaya porque va a tener miedo a membresía. No, si no es por eso, no es por la voluntad del pastor, sino que porque el pastor sabe por qué camino tú vas y cómo vas a terminar. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. No, si el pastor va a echar de menos mi diezmo, mi ofrenda, mi presencia en la iglesia, porque se le va a ir, que van a decir la otra iglesia, que se le fue a otra familia, que esto, que todo otro. Yo le digo, todos sus pensamientos están equivocados. La única manera porque el pastor lo trata de convencer que usted se quede en la iglesia es porque sabe el fin que usted tiene si usted elige ese camino. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y el hijo pródigo volvió y volvió peor de cómo se había ido. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y cuando el hijo pródigo se acuerda de eso, se le acabó todo, lo dejaron los amigos, estaba agotado, no tenía plata, no tenía nada, ni siquiera tenía donde vivir. Dice que fue donde un tipo y le dice, oye, dame trabajo. Bueno, en ese tiempo los cerdos eran mal vistos. Ningún judío quería trabajar con cerdos. Ni en otras religiones tampoco, ni se acercan a los chanchos porque son inmundos. Que el Señor nos bendiga. Pero fue tanta la bajeza, fue tanta la necesidad, que este tipo fue a pedirle trabajo a un hombre y le dijo, bueno, alimenta a mis cerdos. Que el Señor nos bendiga. Y ahí dicen los versos anteriores que él tenía tanta hambre que hasta la comida de los cerdos se quería comer él. Imagínense, hasta la comida que era para los animales se la quería comer él, tan bajo había llegado. Y ahí dice él, en el versículo que empezamos a leer en el 17, dice, y volviendo en sí, y aquí voy a ocupar una palabra moderna, una palabra del 2024, volviendo en sí, volviendo a sus sentidos, volviendo a sus 5 sentidos. Eso quiere decir que dejar al Señor es crazy. Que el Señor nos bendiga, como dicen los ingleses. Dejar al Señor es crazy, es de locos, porque con Dios usted lo tiene todo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Solo el pensamiento de dejar a Dios, usted ya está en una locura. Se está volviendo crazy. No sé si yo tengo mi estudio universitario aquí, acá y acá. Pídale a Dios más que inteligencia. Está bien pedir inteligencia, absoluto, para que le vaya bien los estudios y todo. Pero más que inteligencia, pídale a Dios que le dé sabiduría. Los antiguos, los varones de la Biblia, ninguno tenía estudio universitario. Sin embargo, en los libros salomónicos usted encuentra la ciencia más grande de todos los tiempos en esta tierra. Es diferente a ser una persona muy inteligente a ser un sabio en la sabiduría de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Salomón, tremenda persona. No había nunca un hombre más sabio que Salomón. Gobernó casi todo el Medio Oriente. No tenía título. David, pastor de ovejas, rey de Israel. Pídale a Dios que le dé sabiduría para hacer buenas elecciones. Que el Señor nos bendiga para seguir el camino que Él quise y quiere que tú vayas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces ese es el hijo. Cuando vuelve en sí, cuando entra en los cielos, dice, voy a ir a donde mi papá, voy a decir que pequé contra él y contra el cielo. Y no me merezco porque ya lo habían hecho luto. Él sabía eso, porque eran las costumbres, las tradiciones judías. Se hacía un chiva. Él sabía que él ya estaba desheredado de la familia. Ya se había llevado la herencia. Que el Señor nos bendiga. Entonces dice, bueno, lo que me gane de aquí en adelante, voy a decirle por lo menos a mi papá que me dé pega y trabajar como uno de los que trabajan para él, como uno de los empleados de él. Esa era su
manera de pensar. Con ese pensamiento se levantó él en la mañana y dijo, voy a volver a mi padre, pero no le puedo pedir que me acepte como hijo, porque ya hicieron un luto por mí, ya me desheredaron, no soy hijo de ella. Él sabía lo que él había hecho. Había pedido la herencia. Y el padre ya se lo había dado, por lo tanto ya era. No tiene derecho a nada de lo mío ahora. Nada, porque tú ya te llevaste lo tuyo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor. Pero ahí dice el Señor que el Padre, cuando ve al Hijo que viene desde lejos, dice que el Padre fue movido a misericordia. Que el Señor nos bendiga. ¿Usted cree que al Padre le importó lo que el Hijo había hecho durante todo ese tiempo fuera? Fueron años, no fue una semana. Fueron años. Que el Señor nos bendiga. Fueron años. Y el papá lo ve. Y dice que el papá sale a correr a buscarlo. Y se cuelga en su cuello. Y lo empieza a besar. Y la mentalidad del hijo, Padre, le dice tal cual él lo había pensado. Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado hijo tuyo ya por lo que hice. No soy digno, porque me desheredé solo. Nadie lo echó, solo se fue. Como muchos hermanos de la iglesia dicen, ay pastor, pero se fue tu hermano. El buen pastor sale a buscar a una oveja perdida. A la perdida sí, a la que se fue sola no. Nadie lo echó, se fue solo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. El que es hijo pródigo no es oveja perdida. El hijo pródigo vuelve solo. Ay, pero pastor, los hermanos que se fueron tendrían que salir a buscarlo. No se fueron solos, son hijos pródigos, no son oveja perdida. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor. Tiene que ser, no tengo que salir a buscar. El padre se quedó en la casa. ¿Sabía dónde estaba el hijo? Tal vez sí. ¿El hermano sabía dónde estaba el hijo? Parece que sí, porque sabía en todo que lo que se había gastado la plata del hermano. Ahí le dice después cuando lo acusa, mi hermano se gastó la plata en rabier y todo eso. ¿Y cómo sabes tú? Si no lo viste más. Se quiere decir que estaba, no lo fueron a buscar. El hijo pródigo vuelve solo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos Amén. bendiga. Que el Señor nos bendiga. Así que si usted es un hijo pródigo que se fue de la iglesia, no espere que el pastor lo vaya a buscar, sino que péguese la callada, como se dice en Chile, y vuelva. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Porque mientras más tiempo espera afuera, peor te va a ir. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Entonces dice aquí, el Padre fue movido a misericordia y lo besó y llama a todos. Ni siquiera, si usted se fija, el Padre ni siquiera le contestó a lo que el Hijo le estaba diciendo. El Padre ni siquiera escuchó lo que el Hijo le dijo, o sea, no lo tomó en cuenta. Lo único que quería él era demostrarle el amor que le tenía y lo tanto que lo había echado de menos. Por eso dice que el Padre ni siquiera, si usted se fija, ni siquiera le contestó, sino que el Padre llama a los empleados y dice, tráigame la ropa, tráigame el abrigo, tráigame el anillo y pónganle zapatos. Imagínense, llevar zapatos peladas, no tenía nada. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vítanlo y tráiganlo el anillo. Si usted no sabe, el anillo era autoridad. ¿Cómo reconocían? Antes no había Facebook. Antes no existían la guía telefónica tampoco, en los tiempos más antiguos. Antes por el anillo era como un timbre. Yo veía su anillo y yo sabía de qué familia usted era y quién era su papá. Gracias, Señor. Por el anillo que usted andaba trayendo representaba de la tribu que usted venía o de la familia que usted venía. Como los escoceses que todavía usan los colores. ¿Son de qué clan son? No todos los escoceses usan cualquier color, no. Depende del clan y el color que le corresponde. Que el Señor nos bendiga. En este tiempo era el anillo así. Tráiganle el anillo. O sea, el hijo pensó, voy a volver a la casa de mi papá. Le voy a pedir que me dé trabajo, que haga el aseo en la casa. Pero yo sé que aún los empleados de mi papá tienen más comida que la que yo tengo acá. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y te digo yo, cuando tú vienes a la casa de Dios,
aunque no tenga ningún cargo, aunque sea la persona que pasa más desapercibida en la iglesia, aunque seas el que te sientas más atrás y tú piensas que nadie te ve, yo te digo, estás mejor que cualquier otro que está fuera del mundo, porque estás en la casa de tu Padre. Amén. Y en la casa de tu Padre no te va a faltar nada. Amén. No te va a faltar absolutamente nada. Gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor. Por eso el hijo vuelve en sí y dice, oye, yo aquí no tengo nada, sin embargo en la casa de mi padre, hasta los empleados tienen más que yo. Eso es provisión de Dios. Estando en la casa de Dios, la provisión de Dios nunca te va a faltar. Que el Señor nos bendiga. Amén. Está Gloria a prometido, Dios. nunca te va a faltar. Gracias, Señor. Está prometido, está pactado, nunca te va a faltar. Gracias, mi Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y dice algo más que aquí lo vamos a detener un poquito para explicarlo bien. Y maten el becerro gordo, que después se lo reclama el hijo abajo. Papá, yo he estado todos los años contigo, no te he desobedecido nunca, y este que se malgastó la plata con rapera, mataste el becerro gordo. ¿Qué tan importante era el becerro gordo? Por eso hay que leer bien las tradiciones, los ritos espirituales que se hacían, todo eso. El becerro más gordo que tú tenías en tu ganado era el que se echaba la ofrenda de la propiciación para el perdón de pecado del próximo año. Que el Señor nos bendiga. No era porque el becerro gordo que porque mi hijo que estaba muerto ahora vive, el que estaba perdido ahora es hallado. Amén. Pero viene con pecados. Maten el becerro gordo, porque ahora voy a cubrir todos sus pecados. Amén. O sea, el Padre lo pactó de nuevo a la familia. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Era su hijo, se fue, se malgastó todo, volvió. El Padre tuvo misericordia, le entregó todo, pero el Señor lo de afuera lo revistió, le puso el anillo, todo, quedó como nuevo. Pero todavía quedaban los pecados. El becerro gordo. Maten el becerro gordo por él para cubrir todos sus pecados. Como si nada hubiese pasado. Gloria a Dios. Y conversando con el Señor, decía, Señor, ¿pero qué pasa con eso? El Señor decía, ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Queremos de él. Después entró el pecado con Adán. ¿Sí o no? Gracias, Señor. El Señor nos recompró, nos redimió. Por eso dice, me redimió, mas no con plata. Que el Señor nos bendiga. Sino por el sacrificio que se hizo en la cruz. Amén. Gloria Que el a Señor Dios. nos bendiga. Gracias, Señor. Por todo nuestro pecado. Que el Señor nos bendiga. Amén, amén. Por los pecados tuyos y los pecados míos. Gracias, Señor. Y por los de atrás y por todos los que vienen a futuro. El Señor todos los pecados los cubrió. Gracias, Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias. Que el Señor nos bendiga. En esta parábola el Señor está explicando, por eso dice, a los suyos vino, pero a los suyos no le creyeron, no le entendieron mucho esta parábola. Pero usted y yo que conocimos la redención de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios, para esto hace mucho sentido. Que el Señor nos bendiga. Amén. Nos recompró, nos redimió, nos perdonó de pecado haciendo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y no solo eso, sino que nos alcanzó la gracia. ¿Cuál fue la gracia? Que con el becerro, con el sacrificio del becerro gordo, cubrió con su sangre bendita nuestro Señor Jesús todos nuestros pecados, y ahora quedamos como nuevos, como si nada hubiese pasado. Bendito sea. Está mi hijo, están haciendo una fiesta en la casa, porque el que era muerto ahora vive, el que estaba perdido ahora es hallado. Y hagamos fiesta porque mi hijo está aquí, tiene la misma autoridad de siempre, tiene los mismos galardones de siempre, tiene la misma ropa de siempre, como que si nada hubiese pasado. Eso es gracia. Amén. Eso es gracia. Amén, Señor. El Señor te perdona y se olvida de todo tu pasado como si nada hubiese pasado. Que el Señor nos bendiga. Esa es la gracia de Dios. Amén. Por eso es muy importante la misericordia y la gracia de Dios. La misericordia y la gracia de Dios. Muchos dicen es lo mismo. No, no es lo mismo, pero sí van mano a mano. Así es. Sí van mano a mano. Porque cuando Dios hace misericordia contigo y perdona tu pecado, no se acuerda nunca más de ello y te sigue tratando como que si no hubiese hecho nada. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga.
Y Pablo empieza a investigar esto. Y yo siempre digo, Pablo, David eran grandes teólogos, porque siempre trataban de explicar a los gentiles, como nosotros éramos, porque ahora somos del pueblo real sacerdocio, pero nosotros los gentiles que no sabíamos nada, Pablo trata de explicar esto. Y Pablo dice en Romanos 3, 25-26, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Sacrificio de la propiciación era el becerro gordo, el único sacrificio que movía la misericordia de Dios. Que el Señor lo bendiga. Dice, por medio de la fe, para que en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. O sea, cuando usted dice, pastor, mire cómo estoy, Dios no tiene que estar enojado conmigo porque no me ha castigado. No, porque dice que te tiene paciencia. Porque pasando por alto, dice, en su paciencia, Dios te tiene paciencia. Pero muchas veces decimos, ¿hasta cuánto nos vamos a matar? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pasando por alto, dice, en su paciencia, los pecados pasados. No los voy a tomar en cuenta. Porque sé lo que voy a hacer contigo de aquí en adelante. Por lo tanto, lo que he hecho de ahora atrás, no lo voy a tomar en cuenta. Y ahí ven, es que no me tienen paciencia, como el Chavo del 8. No, Dios sí te tiene paciencia. Gracias, mi Dios. Porque pobre de nosotros si no lo hubiese tenido. Que el Señor nos bendiga. Los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso dice, por fe recibimos la salvación por medio de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Amén. Entonces todos nosotros somos como el hijo pródigo. Que el Señor nos bendiga. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver en sí. Y hay una palabra que es muy importante que ya la dejaron de moda, porque ahora todo es permitido, todo está bien mientras venga a la iglesia, está todo bien. No, no está todo bien, hermano. Todo es permitido. No, no es todo permitido tampoco, hermano. Pasando por alto los pecados pasados, el hijo pródigo volvió en sí y se arrepintió de lo que había hecho. Pasando por alto los pecados pasados, quiere decir que tú hiciste una confesión y confesaste tus pecados pasados, te arrepentiste de ellos y dijiste, no quiero ser más así, Señor, ayúdame a hacer de nuevo. Pero mientras no haya arrepentimiento, no hay perdón de Dios. Mientras no haya arrepentimiento, no va a haber festejo. Mientras no haya arrepentimiento, no hay milagro. Entonces muchas veces decimos, estoy marcando el paso, ¿cuándo va a venir esta bendición que espero tanto en mi vida? Cuando te arrepientas de todo tu pecado pasado, cambie tu manera de ser y seas una nueva criatura. Entonces vas a tener una nueva vida. Amén, así es, pero si sigues haciendo lo mismo que la antigua, no puedes esperar una nueva vida. Así es. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando nazcas de nuevo. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando te arrepientas de todo tu pecado. Por eso lo que decían los antiguos, que lo toman hasta chiste ahora. Los pastores antiguos, 60, 70, hasta los 50, lo único que se predicaba era el del arrepentimiento de los pecados. Y es la predicación que necesitamos el día de hoy, mucho más que todo lo demás. Porque mientras no haya arrepentimiento, no va a haber perdón de pecado. Y mientras no haya arrepentimiento, no se va a desencadenar todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor, quiero una nueva vida, quiero pasar a un nuevo nivel, como predican los pastores ahora. Una nueva dimensión. Sí, pero no vaya a pasar así, haciendo lo mismo que antes. Vas a tener que cambiar todo. Vas a tener que volver en sí y decir, realmente lo único que necesito en mi vida es el Señor. Amén. El único que puede solucionar mi problema es el Señor. Amén, Señor. Y voy a borrar, cancelar todos los proyectos que tengo, y mi único proyecto va a ser no faltar a tanto servicio en la casa de Dios. Amén. Cuando hagas eso, va a empezar a cambiar tu vida. Así es, Porque lo que Señor. tú necesitas para que cambie tu vida es al Señor en tu vida. Gloria a Dios. Y al Señor en tu vida no la vas a encontrar en el mundo, la vas a encontrar aquí. Amén. Que el Señor nos bendiga. Así es. Que el Señor nos bendiga. Amén. Afuera no vas a encontrar nada. Aquí adentro vas a estar en la casa del Padre, vas a tener de todo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y el Padre te repactó a la familia, como que si nunca te hubiese sido. Gracias,
Pero estuvo tantos años fuera, sí, pero yo me acuerdo del penúltimo día, de esos años no me acuerdo, y me acuerdo del primer día en que llegó, y ahí sigue la línea ahora. De todo lo que pasó aquí entre medio, no tengo conocimiento, no me acuerdo de él. Yo me acuerdo del penúltimo día, te dice, y del primer día en que llegó, los 8 los voto, y esto lo enrollo aquí, listo. Seguimos como que si nada hubiese pasado. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es gracia. Amén, amén. Y ahora me acuerdo de la predicación que predicamos hace unos meses atrás de cómo convertirse en un Judas, dejando de hacer las cosas que hacíamos en el comienzo. Ahora, ¿cómo te conviertes en un hijo nuevamente? Empezando a hacer las cosas que no hacías antes. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso digo yo, ¿es grande el Señor o no? Así es, Señor. ¿Es grande la misericordia de Dios o no? Sí, Señor. ¿Es grande la misericordia de Dios o no? Amén, amén. ¿Y qué enseñanza deja el Señor Jesús antes de irse? ¿Qué es lo que tenemos que predicar a todos y lo que tenemos que hacer todos? Porque mi Padre no quiere oidores de la palabra, como decía bien el pasado. Si tú te aprendes toda la palabra, si eres un teólogo y estudias teología bíblica, te vas a ir con una tremenda historia, pero no crees nada a ella, sino que te vas a ir con una historia bonita. No, cuando eres un hacedor de la palabra, la crees, la practicas y la pones por obra, entonces empieza a pasar algo en tu vida, que se empieza a manifestar el poder de Dios y todo empieza a cambiar sin que tú hagas nada, sino que el poder de Dios empieza a manifestar en tu vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Y qué dice el Señor? Por eso le digo, lo dejó pactado el Señor, es una instrucción que dejó el Señor. Lucas 24:47, ¿qué dice? Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. Yo te digo en esta tarde, eso es lo último que dijo el Señor antes de irse. ¿Qué dejó? ¿Cuál fue la instrucción antes de irse? Que se predique y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa es la última instrucción que dio el Señor. Yo te digo algo en esta tarde. ¿Tienes tú algo de que arrepentirte el día de hoy? ¿O todos lo hemos portado un 7? Hemos todos andado cantando coritos y alabanzas y coritos de júbilo y coritos de alegría. ¿Hemos andado así toda la semana? Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hemos hecho que el sol salga y salimos nosotros y sale el sol para nosotros nomás. Que el Señor nos bendiga. Yo creo que ninguno hemos andado así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo creo que todos tenemos algo de que arrepentirnos. Amén. ¿Sí o no? Todos tenemos algo de que arrepentirnos. Todos tenemos algo de que arrepentirnos. Así es, Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Así Que el es, Señor nos Dios. bendiga. Pero en esta tarde, si tú te arrepientes, hay perdón para tus pecados. Si tú te arrepientes de todos, hay perdón para tus Amén. pecados. Amén. La sangre de Jesucristo fue derramada por tus pecados. Amén. Pero si tú no te arrepientes, no estás recibiendo nada. Así es, Señor. Para recibir el perdón, tienes que arrepentirte. Así es. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Si tú no te arrepientes, yo hice todo bien. Bueno, ¿qué perdón quieres? ¿Qué quieres recibir si según tú estás perfecto? ¿Qué perdón quieres recibir si tú no estás confesando nada? ¿Qué quieres que te perdone si tú no confiesas nada? Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Por eso es sumamente importante, Señor, actué mal, aunque el otro me provocó, que el Señor nos bendiga. Pero no voy a hacer mi justicia, sino que voy a esperar en su palabra. Señor, cúbreme con tu sangre, ayúdame. Y cubre a ese otro hermano, a esa otra hermana con su sangre bendita también, para que entre en sí y haga buenas obras. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos bendiga. Por eso les digo, ¿qué tiene que hacer usted el día de hoy? Arrepentirse de todo nuestro pecado, de todo lo malo que hemos hecho. Porque cuando usted se arrepiente, entonces va a empezar su nueva vida. Hermano, lo dice la palabra de Dios. El arrepentimiento tiene perdón de pecados. Si tú te arrepientes, vas a tener perdón por ese pecado. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y vamos a ir a algo muy importante que está en los últimos versos. Porque yo les digo, hay muchos
Hay muchos que se alegran, como los empleados del padre, ¿no? Los empleados del padre estaban contentos, pactaron, hicieron fiesta, estaban festejados. Sin embargo, su hermano no quería entrar al festejo y le reclamó al papá y tuvo que salir el papá a rogarle. Porque le preguntó a un empleado, ¿qué pasa en la casa que hay fiesta? Volvió tu hermano. Yo, si soy un hermano, si es mi hermano carnal, y vuelve mi hermano a la casa, que no lo he visto hace años, no importa que sean las 12 de la noche, lo voy a ver igual. Como cuando viene mi abuelo de Chile, que lo vemos cada 5 años, bueno, ahora más seguido, pero antes venía cada 5 años, cada 2 años, no importaba que llegara a las 12 de la noche, nosotros lo íbamos a visitar igual porque no lo veíamos hace años. No importaba el tiempo ni la hora, usted va cuando quiere una persona. Sin embargo, este hermano no quería entrar al festejo. No, yo no, ¿cómo se le ocurre a mi papá? ¿Cómo se le ocurre a mi papá hacer festejo más encima porque llegó este? Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Tiene que salir el papá a rogarle. Volvió tu hermano, entra. Tu hermano que estaba muerto y ahora vive. Porque ya se había apartado el cordero, ya había hecho misericordia como que si nada hubiese pasado. Y si el padre lo perdona, ¿por qué no el hermano? Si no había pecado contra el hermano, había pecado contra el padre. Que el Señor nos bendiga. Pero hermano, te voy a decir una cosa. Siempre va a haber alguien, cuando Dios te perdona tus pecados, o cuando Dios te bendice, siempre van a haber unos que se alegran por ti, y otros que van a querer verte castigado. Que el Señor nos bendiga. Siempre van a haber unos que se van a alegrar por ti, y otros que van a querer verte castigado. Eso es así. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero usted tiene que enfocarse en lo que Dios, en lo que el Padre hace por ti. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Si mi Padre me perdonó, no me importa que mi hermano se enoje, porque es el Padre el que tiene toda autoridad. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y el otro hijo le dice, yo nunca te he fallado ni nada, ni siquiera me he dado una cabrita para estar con mis amigos. Y el Padre dice algo que Dios te dice a ti y a mí en esta hora. Pero hijo, si tú siempre has estado conmigo, si todo lo mío es tuyo, es grande el Señor, ¿o no? Por eso dice el Señor Jesús, todo lo que pides al Padre en mi nombre yo lo haré, porque yo voy al Padre, y todo lo mío es tuyo, dice el Señor. Solamente tiene que pedirlo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y como decíamos el domingo pasado, ¿qué le pedimos al Señor esta tarde que nos está pidiendo la repita? Pidámosle perdón. Señor, perdona por haber pecado contra el cielo y contra ti. Perdónanos, Señor. Tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. ¿Y quieres que te diga algo, hermano? Dios tiene ganas de hacer misericordia contigo el día de hoy. Dios tiene ganas de hacer misericordia contigo el día de hoy. Dios tiene ganas de hacer misericordia contigo y conmigo el día de hoy. Y se me viene el verso a la mente de Mefiboset, cuando David había hecho un pacto, que es una promesa de hacer misericordia con la familia de Jonatán. Y David pregunta cuando le muestran todo el castillo. Y David dice, esto no es mío, esto yo lo tengo que pactar porque yo lo regalé. Yo hice un pacto con Jonatán. Y David dice, ¿hay alguien aquí con quien yo pueda hacer misericordia? Y Dios dice, que hay un corazón conforme al mío, lleno de misericordia y con esas ganas de hacer misericordia contigo y conmigo. Por eso te digo, no es solo que Dios hace misericordia. Te digo, es más, Dios tiene hartas ganas de hacer misericordia. Dios tiene ganas de hacer misericordia. Dios quiere hacer misericordia. Por eso cuando va el leproso, Señor, puede decir, si tengo, no es solo que quiero sanar, tengo ganas de sanarte, si a eso vine. Yo tengo ganas de sanarte. Pero tú tienes que venir a decirlo, tienes que arrepentirte para yo poder hacer misericordia. Si no, no. No puedo hacer nada si tú no lo dejas. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y el padre le dice aquí al otro hijo, pero si tú siempre estabas conmigo, no tenía para qué, todo lo mío es tuyo. Tú siempre estuviste aquí, todo lo que era mío es tuyo. Todo lo que es mío es tuyo.
Y eso te dice el Señor en esta tarde. Todo lo mío es tuyo. Lo único que tienes que hacer es pedirlo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. En esta tarde de los que estamos aquí, ¿cuántos quieren que Dios haga misericordia con ellos? ¿Cuántos quieren que Dios haga misericordia con ellos? ¿Cuántos quieren que Dios haga misericordia con ellos? Es más, el Señor quiere y va a hacer misericordia contigo. El Señor sí quiere hacer misericordia contigo. El Señor sí quiere hacer misericordia contigo. Lo único que tenemos que hacer nosotros es decir, Padre, perdona mis pecados. Y el Señor dice, sí tengo ganas de hacer, sí tengo ganas, sí quiero hacerlo. Si tú lo dices, yo lo hago. Porque el Padre es amplio y misericordia. Así es, Señor. El Señor es bondadoso. Es bondadoso. Y el Señor no es como cuando uno es casado y tiene una señora, ¿no? El Señor cuando te perdona no se acuerda más. Uno cuando tiene una pareja, oye, ¿te acuerdas tú en 1993? Si pasan, ¿se acuerdan? Mi cosa está del otro siglo, pasa que traiga. Que el Señor nos bendiga. Ese verano de 1992, era otro siglo. Que el Señor nos ayude. El Señor no se acuerda nunca más. Nunca más. El Señor no se acuerda nunca más. El Señor corta aquí, lo malo lo sacamos y dejamos pactado lo nuevo. De lo otro no hay. Y por eso cuando decimos, cuando el Señor ya nos cubre con su sangre y perdona todos nuestros pecados, y el Señor dice, pide algo, Señor, nosotros estamos igual que el hijo pródigo ahí, como que si no hubiésemos recibido perdón, y decimos, Señor, no soy digno de recibir esta bendición. ¿Por qué pecado? Y el Señor te dice, ¿qué pecado? Señor, gracias, mi Dios. ¿Pero qué pecado, Señor? Te estoy diciendo si quieres ser bendecido. Pero que, Señor, no soy digno de ser bendecido porque pequé. ¿De qué pecado? Por tu gracia, tú te acuerdas solo de los buenos momentos. No te acuerdas de lo malo. Qué grande el Señor, ¿o no? Amén. ¿Es grande el Señor, o no? Sí, Señor. Por su amor, misericordia y gracia, el Señor te dice, ¿cuál pecado? Como tu gracia me alcanzó, tú te acuerdas solo de mis mejores momentos, no de mis peores. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén. Y eso te dice el Señor el día de hoy. Cuando estás en mi presencia, ya estás pactado de nuevo con el Señor y el Señor te recibe. Y en esta tarde le hemos pedido perdón a Dios por haber pecado. Y el Señor te dice, todo lo mío es tuyo. Siempre he estado contigo, todo lo mío es tuyo. Solamente tienes que pedirlo, tienes que actuar, tienes que decirlo para que yo actúe en tu vida. Que el Señor nos bendiga. Y Pablo, como les digo, trata de explicar esto a los gentiles. Y Pablo dice esto, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Se entregó el Señor lo más valioso que Él tenía. Lo entregó por redimirnos y cubrir todos nuestros pecados. ¿Crees tú el Señor que te va a negar una petición entonces? Si entregó el Señor lo más valioso que Él tenía para entregarlo por ti y por mí. Y Pablo dice aquí, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿qué necesitas tú el día de hoy? Solamente pedirlo y el Señor lo va a hacer. Señor, yo te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor te dice, yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré. ¿Por qué? Porque tengo gracia, tengo misericordia, tengo perdón, tengo bondad. Me alegro al verte, me alegro que reconozcas tus errores. Y ahora deja ponerte zapatos, deja ponerte el anillo, deja ponerte la autoridad, deja hacer una fiesta y aquí no pasa nada. Y todo lo que necesites, saca nomás el tuyo. Eso es pacto. Eso es un pacto. Que lo que yo tengo y tú necesites, ven a sacarlo. Todo lo que es tuyo. Si tú lo necesitas, lo puedes sacar. Eso es un pacto, hermano. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Por eso le digo en esta tarde, ¿qué necesita usted? No me lo diga a mí, dígaselo al Señor. Dígaselo al Señor. Dígaselo al Señor. Amén, Señor. Porque es mi Padre que está en los cielos, Él hace las obras. Mi Padre que está en los cielos, Él hace las obras. Señor, amén.
Amén. Mi Padre que está en los cielos, Él hace las obras. Así es. Por eso a mí muchos dicen, ay, Pepe, ven para acá, dime qué te hace falta. No me digas nada a mí. Que puedan decir, ay, el predicador o el pastor aquí. No me digas nada, sino que tú orando sola y en tu asiento, Señor, perdóname, necesito esto. Y hácelo. Y el Señor lo hace. Señor, en su misericordia, sí quiero. Sí quiero. Sí quiero. Por eso venir a la iglesia no es venir a sentarse a escuchar una reunión. Venir a la iglesia es participar, sentir, actuar, estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y Dios habla a todos nuestros corazones. En el mío también. No porque de aquí yo ya hice todo esto. No. Está hablando al mío también. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo lo haré. Porque todo lo que es del Padre es del Hijo. Y el Hijo dijo, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo lo voy a hacer. Y el Señor, el Padre le dijo al Hijo, yo siempre estaba contigo, todo lo que tengo aquí siempre ha sido tuyo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Pero ¿por qué no lo recibimos? Porque nunca lo dijimos. ¿Por qué el hijo mayor nunca había tenido una cabrita? Porque nunca se la pidió. Pero el Padre le dijo, siempre estaba ahí y tú nunca la tomaste. Esa es la diferencia entre un cristiano pasivo y un cristiano activo. Que el pasivo tiene acceso a la misma cosa que el cristiano activo, pero hay uno que la recibe y el otro que solo la oye y se va para la casa con una linda historia. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor. ¿Te digo algo, Señor? ¿De parte del Señor? ¿Te digo algo de parte del Señor? El Señor ha hecho misericordia con muchos el día de hoy. Amén. Gracias, Señor. El Señor ha hecho misericordia con muchos el día de hoy. ¿Cuántos la han recibido? Gracias, bendito ¿Cuántos han Dios. recibido la misericordia de Dios el día de hoy? ¿Cuántos han recibido la misericordia de Dios el día de hoy? ¿Cuántos han recibido la misericordia de Dios el día de hoy? Y te digo más, este es solo el comienzo, porque después del perdón el Señor te empieza a vestir. Después del perdón el Señor te empieza a vestir. El Señor te empieza a vestir. No te va a faltar nada, no te va a faltar nada, no te va a faltar nada, no te va a faltar nada. No te va a faltar nada. No te va a faltar nada. Y acuérdate, siempre van a haber unos que te van a criticar porque te quieren ver castigado, y hay otros que se van a alegrar porque han visto lo que Dios ha hecho en tu vida. Que el Señor nos bendiga. Amén. Pero tu foco siempre tiene que ser el Padre, el Padre, el Padre. Amén. Lo demás no me interesa. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gracias. Que el Señor nos bendiga. ¿Te digo algo? El Señor ya te ha bendecido. Gracias, Señor. Siento una descarga de aquí. Gloria a Dios. Cuando sale poder y sale poder y sale Gracias, mi poder, Dios. siento una descarga de misericordia, siento un alivio, siento que a alguien se le levantó un peso, no tengo idea a quién, pero siento que el Señor con alguien hizo misericordia el día de hoy. Gracias, Señor. Siento que a alguien Dios le hizo misericordia el día de hoy. Siento que a alguien Dios le hizo misericordia el día de hoy. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Por eso les digo, mis hermanos, volvamos a las sendas antiguas, la que se predicaba en el año 60. ¿Qué se predicaba? Arrepiéntete de tus pecados. Y sin arrepentimiento no va a haber perdón de Dios. Sin perdón de Dios no vas a ver nada. Vas a seguir en la misma vida antigua, donde se te va todo con la mano. Mas si dejas que el Señor haga una nueva vida de ti, yo te digo, tu vida el día de hoy empieza a cambiar. Gracias, Señor. Tu vida el día de hoy empieza a cambiar. Gloria a Dios. Por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Gracias, Porque Dios tuvo mi Dios. misericordia, gracia, bondad, amor, y te dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si no se reservó en su propio Hijo, no te va a negar ninguna otra cosa. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Amén. Dios te bendiga y te guarde. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios.